David Swanson, director ejecutivo de World Beyond World, va a presentar el siguiente premio a los representantes de no a las bases extranjeras en el Ecuador. Muchísimas gracias, Kate. Una vez más, esta sección de nuestro programa va a tener obviamente traducción al español. Si quieren la parte de inglés, recuerden hacer clic en el icono de interpretación. Es un honor para mí presentar este premio a los representantes de el no a las bases extranjeras en Ecuador. Son un grupo muy organizado que ha promovido el rechazo a las bases militares en el país basados en la Constitución. Sus esfuerzos para mantener las bases fuera del Ecuador han pasado muchos años en educación, en activismo y trayendo esto a los medios y haciendo movilización de voces que se pueden escuchar para promover una nación independiente. En 2024, incluyendo el presidente de la Asamblea Nacional y eh, la ministra de Hacienda, ella explicó las razones que habían llevado al cierre de las bases militares en Manta en 2009. Una victoria que muchos recuerdan y celebraron y que quieren mantener. También mencionó cómo la isla de Galápagos estaba siendo utilizada como una base militar de operaciones por el ejército de los Estados Unidos. Y la preocupación por la isla de Galápagos trajo a los ambientalistas a ayudar a luchar contra esto. El presidente dijo, estoy herido porque quieren cambiar un paraíso de biodiversidad y una isla de paz en simplemente un burdel para los CEOs de los Estados Unidos y quieren marcar nuestra dependencia de el gasto de los gringos, palabras literales de él. Y el presidente Noboa ha entregado la soberanía de mi país. Estoy dolido porque a él no le importa este paraíso y quiere que estas bases controlen el Pacífico con la excusa del combate de la drogadicción y el tráfico de drogas. Necesitamos es que los gringos, palabras de él, consuman menos drogas, que ayuden a cortar estas redes de narcotráfico dentro de sus propias ciudades de los Estados Unidos, entrecomillado. Y esto promovió que no pasase, que pasasen una ley para evitar esto. Y la gente siguió hablando y argumentando en contra de cómo las bases podían dar trabajo y seguridad, pero también hablaron de los abusos que se daban en estas bases. Los oponentes a esto buscaron un referendo y en el 99 ellos rechazaron por referendo y mantuvieron el bloqueo de tener bases militares extranjeras en el país. Esto se dio gracias a dos organizaciones, dos representantes de CIPAS o coordineros de paz, soberanía y no intervención. Tenemos a Fernando Luis García Rodríguez, que es un artista visual, animador, profesor y activista político. Desde el 2000 ha participado en diferentes organizaciones soportando el proceso bolivariano en Venezuela. En 2002 fue parte del Círculo Bolivariano de Ecuador, una organización a través de la cual promovió solidaridad internacional y la diseminación del pensamiento bolivariano. En 2017 participó en la creación de CIPAS, un movimiento de derechos humanos donde él es parte de la junta directiva y dio su experiencia como director académico y miembro de la parte política de entrenamiento político. Luego presentó un estudio ante el Departamento de Defensa sobre las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Y tenemos a Yuma Ortiz, que es
Un gerente es antropólogo, un comunicador, artista visual y activista de derechos humanos. Director ejecutivo de la Corporación para Promoción de Cultura y Turismo y presidente de CIPAS, que es un movimiento participativo e inclusivo dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos en todas sus dimensiones, nacional e internacional, que enfatiza en preservar Latinoamérica y el Caribe como territorio de paz, defendiendo la autodeterminación de los pueblos y fortaleciendo la solidaridad activa de integración de los países para un nuevo compromiso de la vida, el medio ambiente y la justicia social. Y después de escuchar de ellos, vamos a escuchar también a Pablo de la Vega, quien está aceptando este premio a nombre de Segundo Montes Oye, del cual él es el coordinador. Pablo también es coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el pueblo Sogare y con los pueblos de África, Medio Oeste y Asia. De la Universidad de Tifariti, él fue miembro de la delegación y de descontaminación y conversión de las bases militares en San Juan y Vieques en Puerto Rico, organizado por la eh, Hermandad de Reconciliación. Ha hecho mucho trabajo en paz, derechos humanos, solidaridad en Colombia, el País Vasco, Cuba, Irán, Palestina, Puerto Rico y el el Sahara Occidental. Ha participado como peticionario en asuntos políticos y descolonización de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas y en 2024 estuvo frente a un comité hablando de un proyecto de reforma a la Constitución de la Asamblea Nacional de Ecuador con la presentación de las bases militares geopolíticas y derechos humanos. Entonces, bienvenidos Fernando Schumann, Pablo, y felicitaciones. Cuéntenos un poco sobre su trabajo inspirador. Muy buenos días, saludos a todos, muchísimas gracias. Quiero empezar diciendo viva Palestina libre. ¡Viva! Bueno, predicadores, estas fiestas equinocciales, estamos reunidos aquí, diferentes movimientos colectivos, estamos por estas causas de la autodeterminación, de la defensa de la vida y de la paz. No sé si podemos hacer un paneo, querido Edu, para que vean y saludar todos aquí, unidos con una sola fuerza. Bienvenidos, muchas gracias. Voy a empezar por una frase del señor Leonidas Actual. Compartir los peligros en la lucha por vivir en justicia y libertad, arriesgando en amor hasta la vida, es solidaridad. Alipunya, Runakuna, Wamikuna, Mashikuna. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos. La Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, Movimiento por la Paz y los Derechos Humanos, expresamos nuestras felicitaciones por la gran labor que viene realizando la organización Un Mundo Más Allá de la Guerra, en favor de la construcción de la paz e integración de los pueblos. Agradecemos a nombre de la Coordinadora por la Paz, a World Vision World, por tomarnos en cuenta para el recibimiento al premio a la abolición de la guerra. Reconocimiento que en este acto global se otorgará a personas y organizaciones a nivel mundial que han venido trabajando, denunciando la militarización, las guerras, genocidios, invasiones provocadas por la hegemonía mundial con fines colonialistas y la apropiación de los recursos naturales y energéticos de las naciones soberanas. Sí, continuó. Lo que viola el derecho internacional, los derechos humanos de millones de personas y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Para CEPAS es un verdadero honor recibir el mencionado premio y lo hacemos con todo el compromiso humano, revolucionario de cada miembro, de cada organización y colectivo que convergen en la coordinadora y en los espacios de lucha y resistencia en defensa y construcción de la paz, justicia social,
autodeterminación de los pueblos y sus soberanías. La persona que recibirá el premio de la abolición de World Vision Board por parte de CEPAS es Fernando García Rodríguez, venezolano, escritor, cineasta, artista plástico y analista político internacional, residente en el país por más de 50 años, fundador y parte del directorio ejecutivo y coordinador académico y político de la Coordinadora por la Paz, y quien impulsó con el equipo de CEPAS y otros colectivos la campaña contra la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador, realizada en diciembre de 2024 al 2025. La misma que fue obviamente lanzada en una consulta del referéndum convocada por el gobierno en noviembre del año 2025 y en la cual el 61% de la población le dijo no. Cabe señalar que en los actuales momentos el Estado ecuatoriano ha hecho caso omiso a la decisión popular y ha establecido acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para su apoyo, presencia y maniobras militares a sobretexto de combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, violando la Constitución del Ecuador y la decisión del pueblo soberano del Azul. Habla despacio para el Ay, lo siento. Entonces, justamente reitero muchísimas gracias a World Vision Board y a todos esos hombres y mujeres de esa tierra que luchan por vivificaciones, por la paz y por mantener la especie humana, ¿no? Y con el amor y la esencia que debe ser esa parte de identidad como pueblos y seres humanos. Bueno, también quiero darle paso ya a Fernando García y siempre decirles que estemos unidos, fortalecidos, siempre por estas causas de la vida y de los seres humanos. Muchísimas gracias. Dale, el micrófono. Buenas tardes a todos, los presentes. La Coordinadora por la Paz, la Soberanía y la Integración CEPAS está presente primero para agradecer el reconocimiento que el pueblo le otorga el merecimiento desinteresado y sostenido esfuerzo a través de los años en defensa de la paz y la soberanía, sin la cual no es la primera posible, única garantía legal de nuestro propio desarrollo y felicidad. Me siento personalmente honrado por haberse acogido por su parte, merecedores miembros para recibir este galardón a la acción en defensa de su carácter y en las angulares de la libertad. Siguiendo sobre lo primero necesario hacer algunas reflexiones sobre la paz y su recepción, así como hay una contradicción flagrante entre el símbolo universal de la paz, la paloma de la paz, y el verdadero carácter del Estado, sumamente territorial y divisivo, así como encontramos contradicciones irreconciliables entre las diferentes acepciones personales y militares sobre la palabra mencionada. Sabiendo de antemano los alcances de la hipocresía de los más representativos poderes e instituciones nacionales e internacionales encargadas de la vigilancia del cumplimiento de las leyes, reglas de juego, que al final no serán acatadas por los poderosos de todos. Estamos convencidos de que la meta solo será alcanzada gracias a la acción plena de conciencia y directa de la ciudadanía y sus organizaciones de base en este proceso pacífico y empoderador en el cual pretendemos ser. Contento porque el mensaje de que la paz verdadera de aquella superioridad de la justicia se haya logrado difundir y quizá en un futuro próximo calar en la mente de nuestros contemporáneos en este preciso momento histórico cuando está en peligro a causa de la amenaza bélica la misma humanidad. Creemos en la política como la necesaria búsqueda de justicia social, así como en los reconocimientos que las instituciones admiten para los pueblos. Estamos convencidos con certeza de que cada uno de ellos ha sido fruto de la lucha de las organizaciones populares
por equilibrar el contrato social que de hecho existente en cada sociedad. Asimismo, debemos tener claro un permanente asedio que sufre por parte de los usurpadores del poder cada una de las legislaciones conquistadas por los pueblos, derechos adquiridos que cabrían en la definición de derechos humanos. Todas ellas han costado a la clase deportada lágrimas y sangre, no por una supuesta ficción de la violencia por parte de las masas, sino por la escasa sensibilidad de la clase propietaria de la tierra y los modos de producción hacia las reales necesidades y carencias de los que aporta la fuerza de trabajo, creadora de la riqueza. Propiedad que genera el poder de explotar al ser humano en comunidades que en la totalidad de los casos ha sido reducida, avalada, pilateada por medio de la correspondiente fuerza que caracteriza los usos fructuarios acaparadores de lo creado, lo encontrado y lo existente, institucionalizando como aquello la injusticia para el individuo, para la sociedad y en lo internacional. De la guerra de raza a la guerra del Estado, la ley de la selva. El más grande se come el más pequeño. Fuerza brutal, nunca utilizada por los obreros, sino por países pequeños y pacíficos, para que como única opción de la paz del cementerio. La del miedo que obliga al oprimido a aceptar condiciones de vida miserables a cambio de no ser afectados por el monopolio de las armas, a aceptar una paz que no pareciera una guerra permanente. Nos llena de esperanza de conocimiento como este, el cual hace por hace paz, debido a una identificación de los objetivos comunes y de lucha de iniciativa compartida en tiempos difíciles, preparando en la práctica a las organizaciones con una sola sensibilidad por el destino común del ser humano y por el del planeta que nos rodea. Inspirado de una interpretación común de la necesaria utopía civilizatoria del paso verdad que premia el ser contemporáneo, que es la misma que propone el individuo humilde, quien solo aspira al respeto a sus derechos consagrados en las leyes o que deberían estar ser servidos, mas no reprimidos por los funcionarios públicos e instituciones elegidas por ellos mismos en soberanía pública. Como dirían los chinos, tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos interesantes, los cuales nos permiten entregar una oportunidad para la conciencia y el renacimiento. Muchas gracias por el reconocimiento, por la amistad y el apoyo otorgado. Nuestro agradecimiento especial a Gabriel y a Aguirre, representante en Sudamérica de World, siempre atento a nuestros requerimientos de apoyo. Colaboración que consiguió frutos tangibles en la campaña contra el establecimiento de las bases militares de la potencia imperial en suelo ecuatoriano, que con la recaudación de más de 1000 firmas solidarias y la difusión de las acciones efectuadas, como fue la intervención ante la Comisión Especializada Ocasional de la Asamblea Nacional sobre el proyecto de reforma parcial de la Constitución de la República, cuajando un trabajo conjunto, mostrando la solidez de nuestra asociación, así como lo asertivo de nuestro postulado, consciente con la voluntad, coincidente con la voluntad popular expresada contundentemente meses más tarde, la cual cobijó con su ala protectora el artículo 5 de la Constitución que prohíbe tan servil atrocidad. Que la paz invocada se tome por asalto la realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Fernando. Y muchas gracias a todo el pueblo ecuatoriano que les dijo en la consulta popular referéndum 61% no. Sin embargo, como mencioné anteriormente, no se ha cumplido la voluntad de ellos. Pero aquí seguiremos resistiendo con firmeza, con voluntad y sobre todo con ese pueblo aguerrido que nos caracteriza y con la dignidad que debemos tener en esos actuales momentos
que atraviesa la humanidad, el país, el Ecuador y sobre todo también la región. Toda nuestra solidaridad a todos esos hombres y mujeres que siguen resistiendo, buscando la libertad y la autodeterminación. De igual manera, a quienes han ofrendado su vida por estas causas justas y a quienes siguen o están en situación de presos políticos por también decir la verdad y luchar por derechos humanos y justicia social. A toda nuestra solidaridad. Y este premio, querido Fernando, muchísimas gracias a todo tu trabajo. Ese es el premio que recibimos no solo de CEPAS, sino de cada uno de ustedes, compañeros, que convergemos en las diferentes luchas. Y aquí seguiremos. Muchísimas gracias. Bien. David, thank you. En nombre del Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo, envío un cálido y fraterno saludo a todas las personas que nos acompañan en esta jornada especial. En particular a David Swanson, director ejecutivo, a Kathy Kelly, presidenta y demás miembros del directorio de Un Mundo Más Allá de la Guerra. A las organizaciones y personas defensoras de la paz y los derechos humanos que nos acompañan y que este día recibirán el premio a la abolición de la guerra 2026 como reconocimiento no solo a su participación en la campaña anual por la abolición de la guerra, sino como un estímulo a su permanente compromiso por un mundo sin conflictos armados en el que prime la justicia, la paz y los derechos humanos. En nuestro caso, este premio además honrará la memoria del padre Segundo Montes Mozo, asesinado la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un grupo de soldados del batallón Atlacalt de las Fuerzas Armadas de El Salvador, entrenado por la Escuela de las Américas de Estados Unidos, irrumpió en las instalaciones de la Universidad Centroamericana en la capital salvadoreña y abrió fuego contra el personal de esta casa de estudios. En el ataque fallecieron el rector de la universidad, Ignacio Ellacuría, el vicerrector académico, Ignacio Martín Baró, el director del Instituto de Derechos Humanos, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y 2 personas de servicio. 3 décadas después, el ex coronel salvadoreño Inocente Montano, en ese entonces viceministro de Defensa, fue condenado en septiembre del 2020 en España a 133 años de prisión por los 5 asesinatos de carácter terrorista. Según la Comisión de la Verdad, la guerra civil de El Salvador dejó 70,000 muertos, el 80% de ellos civiles y 8,000 desaparecidos. Esta masacre fue una de las tantas que dolorosamente vivió América Latina años atrás, una muestra de la depravación, distorsión y manipulación del papel de las Fuerzas Armadas, de la que ahora somos testigos impotentes. Uno de los aparatos estatales convertido en mecanismo de control, dominio y represión de nuestros propios pueblos y de otros. Por ello, este momento es propicio para reafirmar nuestro compromiso por la paz, la justicia y los derechos humanos, nuestro compromiso para enfrentar la impunidad y defender la legalidad internacional, a pesar de la arremetida descomunal contra todo el andamiaje jurídico que de algún modo nos ofrece una frágil convivencia regional y global. Este también es momento para clamar por la justicia y honrar la memoria de los nuevos mártires y las nuevas víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. No todas ellas resultado de operaciones o intervenciones militares abiertas como en Líbano o Irán. Otras, como en Cuba o Venezuela,
que enfrentan centenas de medidas coercitivas unilaterales que ocasionan dolor, sufrimiento y privaciones injustificables a plena luz del día ante la mirada de doble rasero de la comunidad internacional. Y otros pueblos que deben soportar la presencia de fuerzas de ocupación, uno de cuyos objetivos es eliminar su identidad nacional, simultáneamente a la aplicación de medidas de segregación racial y exterminio gradual. Este premio honra la resistencia del pueblo palestino ante la ocupación del ente sionista y también honra la resiliencia del pueblo saharaui despojado de su territorio nacional por una monarquía feudal que a su vez consagra la ocupación de Palestina. En nombre del Centro de Documentación en Derechos Humanos, quiero dedicar este honroso premio sobre todo a las niñas y los niños que deben vivir y resistir los horrores de las agresiones y guerras abiertas o encubiertas. Va para las y los niños ecuatorianos que son víctimas de los grupos de delincuencia organizada y de la violencia estatal proveniente de la fuerza pública. Niñas y niños ajenos a las implicaciones de la presencia de tropas estadounidenses y militares sionistas veraneando en territorio patrio. Va para las y los niños cubanos cuyo pueblo resiste 6 décadas de un inhumano y genocida bloqueo impuesto por Estados Unidos, cuyas administraciones no quieren entender el alcance y el profundo significado de libertad, soberanía y libre determinación. Va para las y los niños palestinos asesinados, mutilados, bombardeados, hambreados por un ente que tiene a la humanidad al borde de una conflagración global de imprevisibles consecuencias. Un ente que promueve el apartheid, la supremacía y el terror como proyecto político. Va para las y los niños saharauis que viven en los territorios ocupados y también va para aquellos que sobreviven en uno de los desiertos más inclementes del mundo, la Hamada argelina, a la espera que la comunidad internacional y las potencias del norte global les garanticen su retorno a sus territorios ancestrales. Y finalmente va para las 168 niñas de Minaf en Irán, martirizadas por las fuerzas militares de Estados Unidos y el ente sionista. Crimen atroz que revela la verdadera identidad y la naturaleza de odio y horror que caracteriza a sus culpables. Gracias a un mundo más allá de la guerra por este gesto simbólico. Muchísimas gracias, Pablo. A Uma y a Fernando. Estamos muy agradecidos por los riesgos y por el amor y el afecto que expresan a través de esto y para todos aquellos que son inocentes.